Buenas tardes, mi nombre es Camilo Cubillos y en esta presentación les voy a hablar de cómo aprovechar los servicios de AWS S3 y AWS QuickSight para la gestión, análisis y visualización de datos. Veremos qué es cada herramienta, sus principales características y cómo integrarlas en un dashboard interactivo que aporte valor a la toma de decisiones basadas en datos. Por lo cual veremos una introducción a AWS QuickSight, veremos algunas características, cómo integrarlo con S3, casos de usos comunes y algunas conclusiones. Introducción a AWS QuickSight y S3. ¿Qué es AWS QuickSight? Es una herramienta de BI que permite el análisis visual y de inteligencia artificial que permite a los usuarios crear y compartir informes y visualizaciones de datos de manera rápida y sencilla. ¿Qué características tiene? Ofrece una interfaz intuitiva, análisis avanzado, integración con AWS S3 y otros servicios y capacidades de colaboración. Como ventajas, tiene que permite la visualización de datos en tiempo real, la creación de paneles interactivos y la colaboración en equipo para tomar decisiones informadas. Es ideal para todo tipo de empresas que necesitan analizar grandes volúmenes de datos y obtener insights valiosos que permitan optimizar sus procesos. Tiene una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. Esto quiere decir que QuickSight permite a los usuarios personalizar los tableros y gráficos adaptándolos a las necesidades, como por ejemplo los colores corporativos y que permitan una mejor visualización. Permite la personalización de widgets. Los usuarios pueden personalizar los widgets de tablero para mostrar la información de manera más efectiva y atractiva. Tiene una interfaz de arrastrar y soltar, donde podamos arrastrar cada uno de los elementos o gráficos que queramos en los tableros y configurarlos. Así como se puede acceder a los tableros desde cualquier dispositivo móvil, permitiendo a los usuarios trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta herramienta tiene diversidad de visualizaciones, incluyendo gráficas de líneas, barras, píxeles, maps y más. Los tableros de QuickSight son interactivos, permitiendo a los usuarios filtrar, segmentar y explorar datos de manera intuitiva. Permite las narrativas visuales, Storytime. QuickSight permite crear narrativas visuales que ayudan a comunicar los resultados del análisis de manera clara y efectiva. Y tiene soporte para análisis geoespacial, porque ofrece capacidades de análisis geoespacial permitiendo a los usuarios visualizar mapas. Por otra parte está AWS QuickSight S3, que es una herramienta de almacenamiento en la nube que ofrece capacidad de almacenamiento infinita, escalable para almacenar y recuperar datos de manera segura. Ventajas es que permite el almacenamiento de archivos de gran tamaño y la gestión de versiones, la integración con las herramientas como AWS QuickSight. Como características principales, ofrece un rendimiento fiable, seguridad robusta y una interfaz de programación de aplicaciones API flexible para integrarse con otros servicios de AWS. Los escenarios de uso son ideal para empresas que necesitan almacenar, gestionar grandes volúmenes de datos de manera segura y eficiente. Para la configuración de AWS QuickSight con S3, se hace la creación de un espacio de trabajo en QuickSight, se configurarán los permisos, se hará una conexión con S3, se cargarán los datos al bucket de S3, se configurarán los datos y se hará. Como se mencionaba anteriormente, el primer paso para asociar AWS QuickSight y S3 es crear un bucket en S3. Para eso, en la consola de AWS QuickSight colocamos S3, donde nos aparecen los diferentes servicios que coinciden con la búsqueda. En este caso vamos a dar clic sobre el primero, S3. Aquí nos va a lanzar una página donde podemos ver algunos de los casos de uso, información general. Para nuestro caso vamos a darle clic sobre el botón crear bucket.
Aquí vamos a asignarle un nombre, como mi primer bucket. Este campo debe de ir en minúscula, no debe llevar caracteres especiales y solamente pueden ser entre 3 y 63 caracteres el nombre. Para este caso no vamos a manejar control de versiones, por lo cual lo vamos a dejar desactivado. Y también encontramos otra sección de configuración avanzada sobre bloque de objetos, que lo que me permite es bloquear la eliminación de algunos de los elementos que se van a almacenar en el bucket. En este caso no es necesario y procedemos a crear bucket. En este caso me está dando error de que este nombre ya existe, entonces vamos a colocarle otro nombre, 34, y nuevamente crear bucket. Aquí tenemos el bucket creado, donde podemos ver el nombre que le asignamos, la región seleccionada, la de analizador de acceso de IAM, el rol para la configuración de qué roles tienen acceso y la fecha de creación. Entonces vamos a darle sobre el nombre. Aquí dentro del nombre podemos crear carpetas para organizar nuestros archivos o todo lo que vaya a ser almacenado en este bucket. Podemos colocar una carpeta como entrada. Y en este caso no le vamos a colocar clave de cifrado y vamos a darle crear carpeta. Entramos aquí a la carpeta y para cargar un objeto lo que debemos hacer es dar clic sobre el botón cargar. Aquí nos va a mencionar que la carpeta no tiene archivos. Dentro de esta interfaz nos deja ver cómo podemos referenciar el destino, en este caso S3, doble slash, mi primer buque 34 y entrada. Esto para poder buscar el archivo, los archivos que queremos utilizar como fuente para AWS QuickSight. También tenemos una sección de detalles de destino, permisos y algunas otras propiedades. Para subir los archivos le damos aquí en agregar archivos y seleccionamos el archivo que queremos tomar como fuente. Luego de agregarlo, vamos a darle sobre el botón cargar. Cuando salga el aviso verde, nos indica que el archivo ya subió completamente. Podemos validar el nombre del archivo, el tamaño y el estado, que se realizó correctamente la carga del archivo. Vamos a cerrar aquí y vamos a ir a mi bucket de entrada. Si ingresamos nuevamente, podemos validar el nombre del equipo de la tabla, el tipo, la fecha de actualización. Si damos clic acá, vamos a poder ver el propietario, la región, el tamaño y en dónde está ubicado. También podemos ver la URL o la URI para acceder a él, el nombre del recurso en Amazon, el ARN, la etiqueta de entrada y la URL del objeto. En este caso, más tarde podemos ver que la que vamos a usar en este caso es esta, nombre del recurso de Amazon ARN. Y eso sería todo para la parte de clase. Después de la configuración de AWS S3 sigue la configuración de AWS QuickSight. Para ello primero debemos ir al servicio de Amazon QuickSight, debemos loguearnos y en la configuración inicial nos va a pedir que configuremos la región, la cual debe ser la misma que elegimos en el bucket de S3. Se aceptan los permisos de QuickSight que se solicita para
conectarse a otros servicios, en este caso pues sería S3, y una vez dentro se va a la sección de Manage Data, damos clic en New Dataset, luego en esta sección de New Dataset se elige la opción de S3 como fuente de datos y se abrirá el formulario donde se va a especificar el nombre del conjunto de datos y especificar el ARN del bucket o archivo que se mostró anteriormente. Como se puede ver en esta imagen, es donde seleccionamos el tipo de fuente de datos, en este caso S3, y ya como requisito es necesario crear o configurar un rol dentro de AWS IAM, donde se busca el QuickSight S3 role y se le añaden los permisos al bucket creado anteriormente por medio de un código como el que aparece en la imagen. Después de esto sigue la preparación y exploración de datos. Para ello, después de conectar QuickSight, nos mostrará dos opciones. La primera es una vista previa del archivo, donde podemos analizar directamente lo que significa que los datos cargarán tal cual como vienen de la fuente. También está la opción de importar y preparar, donde nos permitirá transformar datos. En este caso, en la pantalla de preparación de datos se puede cambiar el tipo de dato, el nombre de la columna, crear las columnas calculadas y hacer algunos filtrados de los registros. En este caso se pueden filtrar datos nulos o campos que no tengan el correcto formato. Luego se procede ya a la sección donde se va a crear el dashboard o el tablero, donde lo primero que se elige es el tipo de visualización, los cuales algunos de los se muestran aquí en la imagen, como las que están seleccionados, que serían gráficos de barras. También hay gráficos de dispersión, gráficos de mapas y tablas, los cuales permitirán hacer ciertas configuraciones a los campos, ¿no? Como en este ejemplo, si es un caso de gráfico de barras, se puede configurar los datos que llevará el eje X, el eje Y y el color, que será por región. También se podrán agregar filtros para seleccionar, por ejemplo, regiones o fechas. Asimismo, se puede configurar los colores que queremos que tenga la gráfica y en caso de que queramos una medida o calcular un KPI, se debe dar clic sobre agregar campo calculado y nos aparecerá una pantalla como la que se ve en la parte derecha, donde haremos el cálculo y este lenguaje es muy similar a la sintaxis en Excel. Cuando se acabe de dar la instrucción o la regla, se le dará a guardar y ya tendremos una nueva medida para agregar al dashboard. Adicionalmente, dentro de las opciones que nos permite AWS QuickSight está en poder modificar algunos atributos o campos, como en este ejemplo que se muestra acá la fecha, la cual se puede modificar para que solo aparezca el mes. También se pueden agregar filtros como se mencionaba antes, en este caso por fecha, y se pueden hacer configuraciones respecto a los parámetros de la tabla, los colores y los títulos que se requieran. Para finalmente obtener la visualización del dashboard que vayamos a publicar, el cual para publicarlo se le dará Publish y esto nos llevará a otra pantalla donde podemos compartir el dashboard publicado y compartirlo con otros usuarios. También se pueden programar las actualizaciones automáticas, lo que quiere decir que podemos programar qué tan rápido queremos que se actualicen los datos o que se vayan refrescando los datos y podemos exportar cada uno de los gráficos o imágenes a versión PDF. Para ampliar un poquito más los datos o la información, AWS QuickSight permite
ver algún tipo de documentación como se pueda ver en este momento. En este caso, este es el manual de usuario, donde, como se mencionaba antes, nos muestran, por ejemplo, ejemplos de cómo crear un dataset, como se mencionaba anteriormente, en la sección de dataset, cerrar nuevo dataset, y en este caso aquí nos están dando un ejemplo con S3, donde también nos mencionan que hay una página para la preparación de datos. También nos permite cambiar el nombre del dataset y finalmente nos muestra una pantalla con los campos que se han cargado y nos muestra también un ejemplo de que después de cargados los campos también se pueden excluir del análisis o si no los vamos a tener en cuenta se pueden pues, eliminar. Nos muestra una pantalla donde podemos ver cómo podemos editar los campos de cada cargados en el dataset. Nos muestra nuevamente cómo agregar una medida. Nos muestra algunas de las funciones que se pueden utilizar para calcular estas medidas y cómo guardar los campos. Nos da una instrucción básica y nos muestra cómo queda ya pues la medida hecha. También nos muestra algunos de los paneles o de los tipos de visualizaciones que tenemos dentro de la AWS QuickSight. También cabe anotar que dentro de AWS QuickSight, después de agregar un dataset, podemos agregar un tipo de gráfico que es el autogenerado, el cual lo que hace es tomar nuestros datos y generar la mejor visualización de acuerdo a ciertos parámetros que da ya Adobe QuickSight. Como podemos ver, aquí podemos ver la representación de algunos de los tipos de gráficos que se pueden hacer dentro de Adobe QuickSight, eventos como los filtros, las configuraciones que se pueden hacer y las publicaciones del dashboard. Y finalmente pues tenemos acá todos los datasets que se han hecho y que se han utilizado para realizar los diferentes dashboards. Finalmente, como mejores prácticas, tenemos que se deben cargar primero los datos y tratar de hacer un pretratamiento desde S3 antes de pasarlos a QuickSight. Dentro de QuickSight, pues ya se puede utilizar las tablas virtuales y consultas SQL para optimizar el análisis de datos. Y también nos dan como mejores prácticas para lo que tiene que ver con el tema empresarial, que es bueno invertir en la educación e información del equipo para que puedan utilizar al máximo la parte de QuickSight y S3, así como también la implementación de un sistema de monitoreo y mantenimiento para asegurar el mejoramiento continuo y la seguridad de los datos utilizados en estas herramientas. Podemos concluir que AWS QuickSight y S3 se complementan muy bien debido a que S3 nos funciona como un almacenamiento de datos donde podemos arrastrarlos a QuickSight para poder hacerle su transformación y poder realizar el dashboard que requerimos. También hay otras herramientas como AWS Club que permiten pues un mejor tratamiento de datos o pretratamiento de datos antes de pasarlos a AWS QuickSight.